Ya, hola, mi nombre es Vicente Santa Cruz Vix, soy psicólogo y me invitaron a que pudiéramos a poder presentar un poco y la idea es que conversemos sobre el tema de las competencias cardinales y específicas, pero lo importante es que hablemos de competencias y su importancia en entornos laborales. Yo hace como un mes atrás me salió en Instagram un tema de abejas, de una organización que salva panales de abejas en Estados Unidos. Y era impresionante porque la chiquilla, o sea, de por sí era impresionante porque la chiquilla salvaba y se metía con llenos de panales de abejas, llenos de abejas alrededor, yo no sé cómo lo hacían, pero la forma en que trabajan es impresionante. Ella, además de eso, comentaba un poco sobre cómo funciona, ¿ya? Y ahí un poco parte el por qué yo lo conecto con este tema, porque contaba como lo impresionante que es el mundo de las abejas, el cómo se organizan, cómo generan un sistema, una organización con tareas, con funciones, y cómo todas trabajan con un fin en común, que es la preservación de esa comunidad, realizando distintas acciones, ¿ya? Impresionante. Ya no me gusta la abeja, eso sí. Pero por eso hoy día ahora no vamos a hablar de la abeja, vamos a pasar a las hormigas, pero es la misma idea, ya la misma idea de que los sistemas se organizan, etcétera. Entonces, yo les voy a pedir como ejercicio que ustedes puedan pensar en qué es lo que hace cada una de estas hormigas en una colonia y no se queden en eso solamente, que se queden, que vayan al que hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen, ¿ya? Si es que pensamos en alguna hormiga, por ejemplo, que cocine, estoy dando un ejemplo, nada que ver, eh, qué hace, qué tiene que saber para cocinar, cómo cocina, cómo puede ser una buena cocinera, una mala cocinera, quizá en tiempos de frío o en tiempos de calor, varía cómo va a ser una buena cocinera, ¿no es cierto? Entonces quiero que piensen un poco en eso, ¿ya? Yo les voy a dar un minuto, la idea es que ustedes pausen el video para que se puedan dar, yo voy a seguir hablando y les voy a ir comentando sobre cada una de estas hormigas, ¿ya? Así que piensen, ¿qué es lo que hace cada una de estas hormigas? ¿Cómo? Y cómo se evalúa el que lo hagan bien o que lo hagan mal. ¿Ya? Dense un espacio de reflexión de un minuto medio. Continuando, yo les voy a contar un poco sobre las hormigas. Entonces, bueno, la hormiga reina es la más conocida, ¿no es cierto? Aquí tengo una hojita. La reina es la única hembra fértil en la colonia, ¿no es cierto? Que es responsable de poner los huevos. Ella pone los huevos y su principal función es reproducirse. Ya es la más grande de todas a nivel físico y suele ser la única que pone los huevos dentro de la colonia. Las obreras, por su parte, son hembras estériles que trabajan y hacen muchas tareas en la colonia. Recolectan, buscan alimentos, construyen distintos elementos dentro de la colonia, mantienen el nido, etcétera. ¿Ya? Atienden a las crías también, hacen muchas tareas. ¿Ya? Las soldados específicamente tienen una característica en particular, que tienen una mandíbula más grande y son más fuertes, entonces les permite a ellas tener esa función de proteger a la colonia de posibles depredadores. Las ninfas, por su parte, son hormigas que están en etapas juveniles, que no son ni uno ni la otra, ya están en vías de desarrollo, en vías de desarrollo de ser soldado, de ser obrera, etcétera. Y por último, las recolectoras que en algunas colonias existen, que son las que buscan alimentos que salen, son un poquitito más grandes y salen y buscan alimentos y los traen a las colonias. Eso sí, es importante que sepamos que cuando las traen, a veces las obreras ayudan a la recolectora a traer ese alimento en el último tramo. Y ahí donde de repente hay unas peleas, que es algo interesante que descubrir. ¿Ya? Pero cada una de ellas tiene sus funciones, gracias a ellas existe esta colonia, existe este grupo organizado y cada uno tiene sus propias características. Y pueden hacer sus tareas de mejor o peor forma dependiendo del cómo la hagan y qué características tienen, ¿ya? Yo no me quiero que nos quedemos en las características como el ejemplo de lo de las obreras. No nos quedemos en que tiene la mandíbula más grande y por eso es obrera, sino que quedémonos en, ok, tiene eso, pero lo hace de cierta forma y se preocupa de cierta forma y se organiza de cierta forma. Y son cosas que tiene que ir desarrollando más allá de que tenga algo a priori, algo antes que le permita hacer eso. Tapando. Competencias, ya vamos a hablar qué son las competencias. Marta Ales, hay varias citas ahí de Marta Ales, dos ahí presentes. Es una escritora española, si no me equivoco, si no lo pueden buscar, pero famosa en el tema de los recursos humanos. Ya ella trabaja mucho con este tema y ella refiere que las competencias son ciertas características de personalidad que se implican, que devienen en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. ¿Ya?
Importante que vinculamos rasgos de personalidad, comportamientos y desempeño exitoso, porque se asocian a un entorno laboral y son ciertas conductas, de ciertas formas de ser, ¿no es cierto? Estas formas de ser tienen que ver un poco con la forma en que hacemos las cosas, más allá de formas de ser predispuestas, y que esta idea la vamos a hablarlo después en la próxima diapositiva, pero más que sean formas estáticas, es una forma de hacer las cosas. Eso es lo que entiende la personalidad, que se muestra de cierta forma con esos comportamientos, ¿ya? Y esos comportamientos tienen que ser, tienen que permitir un desempeño exitoso. Nunca está de más ver la etimología de las palabras, y es interesante el que la palabra viene del latín competere, que es ir al encuentro de una cosa con otra, estar de acuerdo con, aspirar a algo, es ser adecuado. Es esta cosa de como conexión, si se fijan, es como la conexión entre una cosa y otra y que conecta, la forma en que conecta muy bien. Entonces, estos comportamientos conectan muy bien con lo que tiene que ver con el fin de estos objetivos, de estas acciones, que en contextos laborales tiene que ver con un buen desempeño. ¿Ya? Hay distintos tipos y aquí no es lo importante, pero sí que sepamos que las cardinales son actitudes, o sea, perdón, competencias que tienen que poseer todos los miembros de una organización, a diferencia que de las específicas que tienen que ver con ciertos roles en específico, ciertas funciones específicas de algunos cargos. ¿Ya? Esa es la diferencia, solamente cómo se distribuyen, pero entendamos que quizá hay unas que son más generales, más genéricas y que todos tenemos que tener y otras que quizá van dependiendo de los cargos. Y es súper importante que sepamos diferenciar también qué cosas sí se piden o son importantes en nuestras funciones y qué cosas no son tan importantes o que son importantes para la otra función de la otra persona, por ejemplo, de nuestro par. ¿Ya? Em, Desde ahí, este pequeño resumen tiene que ver con resumir, y eso a mí me sirvió para ordenarme en estas tres líneas para comprender lo que es la competencia. El saber conocer las cosas, el saber hacer las cosas y el saber ser de cierta forma, ¿no es cierto? Hacemos las cosas, sabemos ciertas cosas y somos de ciertas cosas, de forma frente a las cosas. Cuando hablamos de ser, que es lo que más podría confundir, tiene que ver con eso que nos lleva a actuar de cierta forma, que son las emociones, las motivaciones, los valores que nosotros tenemos, es lo que influye mucho en nuestro comportamiento, ¿no es cierto? El hacer es la característica misma de lo práctico, de lo que se hace puntualmente, como por ejemplo una hormiga que sabe triturar, ¿no es cierto? Pero que sabe motivarse diariamente, por ejemplo, y distribuir la organización de la comida en base a las necesidades de las familias que tiene alrededor, por ejemplo. Ya eso también tendría que ver un poco con las emociones que siente y decir, ya, voy a organizar de cierta forma y voy a triturar de esta forma, ordenando de tal forma. Y eso implicaría un conocimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que hay distintas necesidades dependiendo de las edades de la hormiga. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo ya desde el tema de la hormiga, pero es todo lo, entendamos lo que es un todo, ya es un todo entre el conocimiento, el hacer y la forma en que lo hace. ¿Ya? Aquí tengo algunos ejemplos de competencias. Competencias, por ejemplo, les voy a mencionar solamente dos, una que no está aquí y una que sí está acá, la del compromiso, que para mí es súper importante, que tiene que ver con eh, capacidad para sentir como propios los objetivos de la organización y cumplir con las obligaciones personales, profesionales y organizacionales. ¿Ya? Esto es el involucramiento, el estar apegado a algo, el conectar con algo y resonar, ¿no es cierto? Que chocan y que se influyen mutuamente. Y esa influencia habla del compromiso que tenemos con las cosas que nosotros hacemos. Yo la menciono porque desde mi punto de vista es importantísima y debe ser sí o sí una competencia cardinal. Muchas, de la mayoría de las agrupaciones, organizaciones, entendámoslo, no desde la empresa no, propiamente tal, sino que cualquier agrupación que tenga un objetivo y que vaya y que en común luchen por él. ¿Ya? Entonces, ese compromiso con ese objetivo general es importantísimo con nuestras labores. Es importantísimo el compromiso, porque el compromiso es involucrarnos. Cuando no nos comprometemos con las cosas, se nota. Se nota en cómo lo vivimos nosotros y cómo los demás ven lo que nosotros estamos haciendo. Por otro lado, una que no está aquí, que tiene que ver con la ética, y la ética también como genérica, como cardinal, va en relación con esa capacidad para sentir y obrar
todo momento de acuerdo con los valores morales y las buenas prácticas. Ya es como ese esquema, las normas, las reglas, el cómo nosotros debemos funcionar en un espacio, qué tipo de decisiones deberíamos tomar, qué decisiones se toman normalmente. Eso es un esquema, ¿ya? Y eso es algo que es una regla en común en distintas agrupaciones, ¿no es cierto? Hay muchas más y no es mi intención que nos aprendamos las competencias, pero sí que nos armamos la idea de qué son y lo que implican, porque si se dan cuenta el compromiso implica muchas cosas. El saber comprometerme implica conocer una materia, cómo me comprometo con una labor en relación a, por ejemplo, el realizar un taller, que son cosas que yo hago, el compromiso con identificar las necesidades del cliente, por eso una mezcla entre compromiso, orientación al cliente, que yo me preocupo de ver las necesidades con respecto a mi trabajo que yo hago, de los estudiantes que yo trabajo, el ver las necesidades, saber qué tipo de material voy a trabajar, cómo lo voy a presentar. Eso tiene que ver un poco con orientarme al cliente, saber que me tengo que preocupar de él, de ella, y de cómo voy a intervenir para poder llegar e involucrarme y pensar en ello implica mi compromiso que yo tengo. ¿Ya? Influye de muchas formas. Entonces, hasta aquí que no se nos vaya olvidando lo importante que es el tema de la competencia y lo transversal. ¿Ya? El gran mensaje y este panel final, ¿no es cierto? Como volviendo a la abeja, el el cómo nosotros podemos ir mejorando. Entonces, yo les quiero dar un mensajito y va ordenado en este panel, partiendo por lo importante que es buscar y generar siempre estrategias. El pensar en estrategias nos permite a nosotros mejorar, nos permite a nosotros desarrollarnos. Y eso es una palabra aliada para el desarrollo de competencias. Estrategias, ¿ya? No es algo estático, es algo que podemos desarrollar y desde ahí tenemos que partir. Eso nos puede llevar a tener un crecimiento en el trabajo, tanto individualmente como grupalmente. Crecemos nosotros y crecemos nuestros equipos de trabajo. Y lo mismo a nivel personal, porque independiente de que estemos realizando una labor, nosotros crecemos como personas si es que nos desarrollamos, nosotros nos sentimos mejor y eso nos hace sentir mejor como persona y por ende ese crecimiento personal se da, ¿ya? Y todo eso con la base que tiene que ver con esta continuidad y mejora de todo. Actuar continuamente, persistir, perseverancia, ¿no es cierto?, que es una competencia, el poder continuar haciendo las cosas y desde ahí poder crecer involucrándonos, ¿ya? Y siempre buscando ese punto en cómo mejorar, ¿ya? Es inevitable pensar en que todo esto trae muchos beneficios a los entornos laborales y ahí como pequeño espacio el saber que se espera de cada uno de nosotros es un aspecto súper importante de lo que son las competencias. O sea, si me piden que tengo que saber resolver conflictos, sé que tengo que saber hacer eso. Y eso me permite a mí tener un plano y saber cómo funcionar y cómo ser un buen profesional. Eso inevitablemente va a mejorar un clima laboral porque vamos a estar todos con esa disposición y vamos a como trabajar en esa colonia de la mejor forma posible. Favorece el cumplimiento del logro de que sea una muy buena colonia, ¿no es cierto? Y por ende nos motivamos porque vamos haciendo mejor nuestro trabajo. Trae muchos beneficios el que consideremos las competencias y que las entendamos como algo que no es estático, sino que es algo que se puede construir y que nos puede llevar a generar un sistema, una organización tan potente que nos puede hacer sentir bien con nosotros mismos como también al mismo grupo. ¿Ya? Nunca olviden que uno puede ir desarrollando y uno puede ir apoyándose. Hay profesionales como los psicólogos. Yo siempre sugiero que la psicoterapia no es solamente ir hacia el malestar, sino que también podemos ir a querer crecer, a reforzar cosas positivas y siempre es una opción. Pero detenernos y reflexionar, tener espacios de reflexión sobre nuestro trabajo es lo primero y yo creo que lo más importante, porque da una señal de compromiso con nuestra labor. ¿Ya?